Buenos días, hoy es miércoles 4 de marzo del año 2026. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. A esta hora saludamos y damos la bienvenida al sociólogo Juan Cubi, integrante también de la Comisión Cívica Nacional Anticorrupción. Juan, buenos días, gracias por aceptar la invitación. Ahora el mundo está preocupado en vilo por el tema de la famosa guerra. La gente se pregunta, ¿será acaso el inicio de la Tercera Guerra Mundial o ya estamos viviendo la Tercera Guerra Mundial? Los ataques que empezaron de Estados Unidos e Israel a Irán. Juan, ¿cuál es su lectura? Buenos días. Buenos días, Jaime. Mire, no quiero extenderme mucho en la respuesta, pero sí es necesario hacer una reflexión. Lo que pasa en Medio Oriente es producto de toda una historia de dominación y colonización de Occidente, de Europa, de esos países, ¿no? Recuerde que hace 2 siglos, hace un siglo, se repartían esos países entre Francia, Inglaterra, Alemania, luego los Estados Unidos, porque lo hacían en función de intereses muy concretos. Son países donde existen recursos, donde existe una capacidad productiva que beneficiaba a las industrias, etcétera, y luego apareció el petróleo y se volvió prácticamente digamos, un botín privilegiado por las necesidades de estos países. Y a partir de ahí se genera esta inestabilidad permanente. Recuerde usted, Jaime, que hay países en Medio Oriente donde las fronteras las trazaron desde Europa, con un total desconocimiento de la realidad local, y eso es lo que generó que fue más conflicto, porque partieron pueblos, dividieron nacionalidades a su antojo, y claro, eso lo único que ha generado es una inestabilidad permanente. ¿Qué sucede con Irán? Irán desde hace casi 50 años, cuando llega el Ayatollah Khomeini, toma el poder, ¿qué es lo que planteó? Que ya no querían seguir siendo un país dependiente de estos juegos de poder de Occidente, pero lo hizo desde una postura también peligrosa, a su vez, que es del fundamentalismo religioso. Fue el único argumento que, digamos, consiguieron para levantar al pueblo contra el Shah y proponer un proyecto más independiente. Claro, lo grave es que esa independencia se fundamenta en un régimen que es absolutamente anacrónico, ¿no? Que Y un, viola y derechos un- y humanos, que un- es y un régimen perverso, Juan. totalmente, Perverso. que durante 50 años ha reprimido al pueblo, que tiene reducidas a las mujeres una condición totalmente subordinada, etcétera, etcétera. Ya no viene al caso hablar de eso. Y claro, pero es el único argumento que encontraron para, de alguna manera, contrarrestar estos juegos de poder de Occidente. Y bueno, no es que ahora aparece esto, llevan 50 años de conflicto. ¿No se acuerda usted, Jaime, que a inicios del régimen de Khomeini se ocupó la embajada de los Estados Unidos y se mantuvo más de un año unos rehenes que al final salieron por una negociación? Desde ahí ya se daban estas situaciones. Khomeini llega al poder y ¿qué es lo primero que hace? Declara enemigo de Irán a Israel. Y obviamente eso ya generó un parteaguas de lo que iba a ser la política en Medio Oriente. Una política de confrontación absolutamente irredimible y irreconciliable. Ahora, el pretexto de los Estados Unidos, según declaraciones del propio presidente del Trump, el gringo, ha dicho que es el tema del enriquecimiento de uranio, ¿no? Que no van a permitir que Irán tenga la bomba atómica. No sé si vio la última noticia hoy por la mañana. El Congreso de los Estados Unidos acaba de exigirle a Donald Trump no solamente que frene esta guerra, que frene esta agresión, sino que responda ante esta autoridad legislativa por unas decisiones que son inconstitucionales. Lo han dicho, no es que lo estoy diciendo yo, lo acaban de decir, y le están llamando a rendir cuentas, porque han dicho, para declarar una guerra usted necesita la autorización del Congreso o del Senado, Y, no sé y no lo ha exactamente hecho, bien. y no lo ha hecho. No Título pero personal. además declaran que esta guerra es inconstitucional. Eso podría implicar incluso una destitución del propio Donald Trump a nivel de Estado. ¿Por qué razón, Jaime? Porque lo que se evidencia detrás de esto es que Trump representa intereses privados muy concretos y que generan este tipo de ofensiva y de reacción. La lucha de los aranceles, las políticas fiscales, todo ha estado funcionando de acuerdo con los intereses de estos Ah, particulares. Y resulta que el Congreso está diciendo, no, paren eso, porque este país no puede ser manejado al antojo de un personaje siniestro con ínfulas imperiales.
Y eso va a generar, también eso va a traer cola. ¿Qué significa, Jaime? Que están condenando los propios senadores, congresistas, están condenando la agresión de los Estados Unidos de Irán. Bueno, pero el presidente Trump también está demostrando, Juan, que le interesa un comino, o le interesa muy Pero poco eso, lo que digan o lo que hagan los senadores, los congresistas. pero eso puede tener un límite, Jaime, ¿no? Matías, fíjese lo que acaban de decir a propósito de la política migratoria, también Trump tuvo que recular. Cuando la Corte dijo, "No, usted no puede atropellar los derechos a su antojo". Eso, bueno, esperemos que eso opere, que existan sectores también en el ejército, en las Fuerzas Armadas, que le digan a Trump, nos estás metiendo en un callejón sin salida. Porque fíjese, Jaime, no sé si se ha dado cuenta de las últimas acciones de los Estados Unidos. Ya no son las guerras de ocupación, porque los gringos se dieron cuenta que cuando ocupan territorios terminan con el rabo entre las piernas, tienen que salir corriendo. Vietnam, Afganistán. ¿Qué hacen ahora? Golpean operativos espectaculares, le sacan del poder a un determinado mandatario, un déspota como Nicolás Maduro, lo matan ahora a Jamenei y plantean luego de eso algún tipo de acuerdo para mantener su injerencia y su hegemonía sin desgastarse en una ocupación. Porque mire, ocupar Irán, eso es como meterse otra vez en Afganistán para salir trasquilados a la vuelta de unos años. O sea, no, imagínense lo que es querer ocupar un país de 90 millones de habitantes, donde la mitad son absolutamente incondicionales de los ayatolas. Eso sería una masacre generalizada, un costo altísimo tanto para Irán como para los Estados Unidos. No lo Claro. pueden hacer. Entonces, es otro tipo de ofensiva, otro tipo de agresión. Ahora, Irán también ha mostrado en las últimas horas su poderío militar, ¿no? Con videos. Bueno, obviamente que no tiene cómo oponerse al poderío de los Estados Unidos, ¿no? Pero lo que pasa es que le pone también un término, pues no, le dice, bueno, usted puede destruirnos, usted puede atacarnos, usted puede destruir, pero usted no puede ocupar este país. Le va a tocar recular, volver y esperar otra vez a ver qué pasa con Claro. Irán. Fíjese que el año pasado ya hubo, ¿te acuerdas? La guerra de los 12 días. Se suponía, según dijo Trump, que ya habían acabado con la amenaza nuclear, que habían destruido las instalaciones. ¿Qué dice ahora? Nuevamente que sigue siendo una amenaza nuclear. Y las Naciones Unidas en el último informe dicen que Irán no tiene la capacidad para desarrollar un arma nuclear. Clarito. Bueno, otros dicen que están aún así del nivel que se necesita. Ah, sí, bueno, pero para eso tienen las Naciones Unidas todo este sistema de inspección. Claro, la última también decisión de esta comisión que investiga este tipo de actividades dijo que no les han dejado llegar a los puntos cruciales para poder verificar. Están en Esto es un 83,7, que están, Juan, en 83,7 y sí, se necesita el 90%. ya. Entonces, en estos juegos, lamentablemente, Jaime, en estos juegos de que tú dices, tú tienes, tú no presentas toda la información completa, claro, la consecuencia es que ante esa imposibilidad de establecer una racionalidad, aparecen las armas, aparece la guerra. Y eso es fatal porque en la guerra, Jaime, lamentablemente en la guerra, todo el mundo pierde. Claro, esta locura, Juan, nos pasa la factura a todos, ¿no? Todos, A todos. todos, ¿no? De alguna manera, y empiezan los analistas, los expertos, a hablar sobre el tema de las consecuencias en el campo económico, en el campo social. Pero bueno, al menos en Oriente Medio ya hay un polvorín que ha estallado, ¿no? Porque fíjese que ya la guerra se ha extendido a varios países, ya está involucrado Líbano, todos estos países a los cuales Irán ha bombardeado infraestructura, bases norteamericanas, allá están todos involucrados. Y el tema es complicadísimo porque ya el bloqueo del estrecho de Hormuz, por donde pasa el 22% del petróleo mundial, está este rato ya ejecutado. Hay no sé cuántos cientos de barcos ahí detenidos, ¿no? Todo eso va generando una situación complicadísima, ¿no? Que va a obligar a otros países como los europeos que dependen del petróleo de esta zona, A les va a negociar, obligar también a intervenir a intervenir y a negociar, Juan. y a negociar. Y Claro. China también, China está calladito, pero el 20% del petróleo que se produce ahí va hacia China. Entonces, ahí hay una situación muy difícil de predecir y yo siento, Jaime, que también hay poca claridad en lo que hace Trump. Claro. Me parece que es un personaje absolutamente impulsivo, irracional,
un poco bufonesco, Alocado, ¿sí? alocado, Juan. Alocado. Alocado, extravagante. Entonces, claro, hoy día le preguntaban, había una entrevista en una de estas cadenas norteamericanas que le preguntan a un analista, dicen, bueno, y supongamos que ya, que logran derrocar, supongamos, al régimen, ¿qué van a hacer al día siguiente? Y el tipo decía, no se sabe, porque nadie ha dicho qué van a hacer. Entonces, claro, hay una política absolutamente atrabiliaria, visceral, de parte de este presidente de los Estados Unidos, ¿no? Que mucha gente ya no entiende ni ve cuál puede ser la salida o la conclusión de este Ah. tipo de acción. Y se sigue sumando la destrucción, Juan, y los muertos, ¿no? Sobre todo muertos, destrucción, ampliar la inestabilidad. O sea, el Medio Oriente ha sido toda la vida una región súper conflictiva precisamente por ese choque civilizatorio, ¿no? Un choque que se dio siempre entre Occidente y Oriente, entre el mundo musulmán y el mundo cristiano. Y eso no ha sido superado, Jaime. Eso sigue vigente y cada vez se ahonda más. Fíjese, cuando había la OLP, ¿se acuerda? La Organización de Liberación de Palestina, era una organización moderada, más de tipo laico, que planteaba una independencia de Palestina. Como eso no fue posible por la negativa, entre otros, de los sectores más reaccionarios de Israel, resulta que ahora la opción es Hamas, que es una organización religiosa fundamentalista, fanática, con la cual es prácticamente imposible negociar. Esas son las consecuencias cuando usted no plantea políticas de diálogo y de acuerdos que implican hacer concesiones. Pero si usted es una potencia que quiere llevarse todo, que quiere apropiarse de todo, claro, lo que va a generar es precisamente ese tipo de reacción, como que lo que está produciendo Estados Unidos en estos países. Y también la Unión Soviética, acuérdense que la Unión Soviética invadió Afganistán Claro. con la misma lógica. Ahí están las consecuencias. No le hemos escuchado, Juan, a Putin hablar sobre el tema. No, 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 ya ha condenado, pero no ha dicho nada más. Putin ahorita está embarcado, Jaime, en la guerra de Ucrania, una guerra que no tiene solución, que le ha costado hartísimo a la Unión Soviética, perdón, a Rusia. ¿Y qué sucede? Que entonces frente a eso, lo que era hace 40, 50 años un solo bloque, porque Ucrania era parte de la Unión Soviética, resulta que ahora están en guerra y en una guerra fratricida terrible, ¿no? Entonces, en esas condiciones usted se plantea, Jaime, bueno, ¿cuál es la salida para el mundo, para el planeta, frente a este tipo de intervención, de respuesta, de acción, de iniciativa, de ofensiva de las grandes potencias? Es complicadísimo, porque nos arrastran, este tipo de política nos arrastran al resto del mundo de alguna manera a sufrir las consecuencias, ¿no? Bien, dejemos el tema de los misiles en Oriente Medio, Juan, y pasemos a los temas de los misiles, de los aranceles aquí entre Ecuador y Colombia, que también está la situación sumamente complicada, ¿no? Parece que ahí también hay un capricho y una tosudez que está perjudicando a cientos de miles de comerciantes, de ciudadanos que viven diariamente de En esa. principio, Jaime, en principio así parecería ser, pero yo ya no entiendo cómo un primer mandatario puede actuar en función de caprichos, en función de cómo se levanta con qué pierna se levantó el día de hoy, o cómo está el estado hepático del mandatario. O sea, porque a mí me han preguntado, yo hasta ahora no entiendo cuál es el propósito de esta guerra comercial, no, no entiendo. Un país con el cual hemos tenido relaciones fraternas, comerciales, sociales, políticas, históricas, no podemos estar en este momento con una guerra de carácter arancelario que lo que está haciendo es sobre todo perjudicar actores que no tienen nada que ver en esas disputas, ¿no? Son sectores productivos, todo el sector comercial de la frontera, o sea, es absurdo. Lo que está pasando con los aranceles es una decisión absolutamente absurda e irracional desde el gobierno ecuatoriano. Bueno, Novoa ha manifestado, Juan, que es un tema, una retaliación, digamos así, por el tema de la falta de control en la frontera para, Jaime, para que no pase la cocaína, en fin. Colombia lleva 50 años con ese problema, no lo ha resuelto. El presidente Petro, que tuvo toda la decisión, la iniciativa y la voluntad de plantearse el plan de paz total, ha fracasado absolutamente, porque ahora vemos que en Colombia se han duplicado las hectáreas de producción de coca, el cartel del Golfo prácticamente es un cartel gigantesco que ya tiene una dinámica propia, que controla territorios, tiene a otros territorios de manos de las guerrillas de las FARC, del ELN. Prácticamente la situación en Colombia también se ha agravado. Entonces, si usted le quiere pedir a Colombia
que ejerza algún tipo de control. También los colombianos van a decir, vean, nosotros no tenemos la capacidad ni las posibilidades, porque el propio narcotráfico está desbordando a la fuerza pública de ambos países. ¿Qué tiene que hacer frente a eso? Buscar formas de colaboración, de coordinación. Yo no veo otra posibilidad, al menos para poner digamos, ciertas lógicas de funcionamiento de estos territorios, que no es que tampoco le van a arrebatar al narcotráfico de la noche a la mañana el control sobre este territorio. No, Jaime, vea lo que acaba de pasar en México. La muerte del Mencho desató una reacción del cartel Jalisco de la nueva generación que está poniendo en riesgo la realización del Mundial de Fútbol. Ese es el poder, la dimensión del poder que tienen los carteles. Pueden amenazar a un evento global, un evento deportivo global. Y además la pobre respuesta de la presidenta mexicana, ¿no? Frente a esta ola de violencia que se desató con motivo del asesinato, de la muerte del Mencho. ¿Y qué puede decir ella? Frente a una realidad que no es que la ha creado ella, que viene desde hace décadas. El problema del control territorial del narcotráfico en México es de hace más de 50 años y lo único que ha hecho es incrementarse. Pero eso ya está documentado, eso lo sabe todo el mundo. Y entonces a la presidenta, yo he visto que a la presidenta Sheinbaum un sector de la sociedad le está felicitando, dice, por fin le dio bala a estos narcotraficantes. Otro dice, señora, usted ha cometido un error gravísimo, se va a meter en un berenjenal del cual va a salir trasquilada. ¿Por qué razón? Porque el nivel de violencia que pueden utilizar estos carteles no tiene Ah, límites, no tiene límite, ya lo demostraron y lo han lo demostrado. demostraron. O sea, eso es inconmensurable. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Ahí están discutiendo. Si se divide el cartel, si empiezan a pelearse la sucesión, la violencia va a ser peor de lo que hemos visto. Entonces, el tema es a dónde está el verdadero eje del debate sobre el narcotráfico, la violencia y la inseguridad. Eso es lo que no hemos logrado plantearlo abiertamente. Y por eso es que en el Ecuador también estamos fracasando en la política de guerra contra el crimen organizado. Claro, ya, a propósito de la delincuencia, Juan, aquí nomás en Cuenca, vea usted cómo va subiendo los índices de delincuencia, los sicariatos se van volviendo casi semanales ya. Y hay que reconocer que esto era una ciudad donde se podía vivir tranquilamente. Digan lo que digan, Jaime, pero es una ciudad donde puede salir a la calle, todavía puede salir de noche y sentarse en una cafetería a tomarse una cerveza. Eso es posible, algo que ya no puede ser posible en Guayaquil o en Machala. En la misma ciudad de Quito ya es complicado hacer este tipo de actividades. Bueno, uno aquí camina tranquilamente por las calles sin mayor temor, pero eso se va perdiendo poco a poco. Y el tema, Jaime, es que si no se toman medidas cuando eso empieza después, es inmanejable. Bien, Juan, algo más sobre el tema nacional. Ya se cerró el concurso de oposición y méritos para el fiscal general de la Nación, ¿no? Se está manejando ya el tema en el famoso, en el tristemente célebre Consejo de Participación Ciudadana. Hay 74 postulantes. Entre los 74 está el señor Gasca, De la Gasca, de la que Gasca, parecería lógicamente. ser parecería ser el ungido. Se inscribe al último como diciendo, Oiga, vean, no pierdan el tiempo, no yo pasen soy el el ungido. tiempo, señores, no pasen el tiempo. Para mí el mensaje es ese, no pierdan el tiempo, ya se está decidido. Pero verá, Jaime, hay una buena noticia en medio de tanta mala noticia. La Corte Constitucional ha aceptado que vía enmienda se le pueda quitar estas facultades al Consejo de Participación Ciudadana. Eso ya es un avance. Habrá que ver cómo, con qué mecanismo, con qué recursos se sustituye esta potestad para designar autoridades. Ese es otro Claro, cantar. Ojalá no se inventen algo peor que la enfermedad, pero dicen pero que le hayan quitado, pero que vuelva, dice la ¿sí? Asamblea Nacional, pues la designación de autoridades. Yo creo que en medio de todo no habría otra posibilidad, a sabiendas de que la Asamblea Nacional tampoco es un dechado de virtudes, también es una institución absolutamente permeada, pero ya no son siete, pues, Jaime, siete donde bastaba comprar a uno para hacer mayoría, al menos son 151 que vuelve más difícil hacer este tipo de chanchullos, como era antes. No creo, escuché hoy a un jurista
decía, ¿por qué no se logra que los tres poderes principales del Estado, dejemos esos dos poderes que fueron invento de la Constitución de Montecristi, de transparencia electoral, saque eso de en medio, a los poderes republicanos tradicionales, ejecutivo, legislativo y judicial, que sean los tres los que acuerden y busquen los mecanismos para designar autoridades, que ya no sea entre el ejecutivo y el legislativo, por ejemplo, que el fiscal también intervenga el sector judicial, a pesar de todo lo desacreditado que está, de todo lo permeado que está por estas prácticas corruptas, pero no tenemos otra opción, Jaime, por ahora. Pero al menos quitarle a este engendro que es el Consejo de Mejor, Participación Juan, es algo. Juan, mejor sería que desaparezca, ¿no? Por sanidad. Obvio, ese es lo Por óptimo. sanidad, que Pero por desaparezca último, el si le Consejo de dejan, Participación Ciudadana y que desaparezca el Consejo de la Judicatura, que tanto daño le ya. han hecho al país, ¿no? Pero mire, por lo menos que le quiten esas facultades, le van a dejar como un ente decorativo, porque ni siquiera ese consejo ni asegura la participación ciudadana ni lucha contra la corrupción. Pero por último queda de función decorativa, pero no puede estar a cargo de este engendro la nominación de autoridades tan importantes para el país. Y también la gente pide a gritos que ya, pues los señores vocales del Consejo Nacional Electoral se vayan a sus casas, ¿no? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, padre ¿Cuánto, Almeida? Dicen, ¿hasta cuándo? cuánto están prorrogados? ¿5 años? Yo no sé cuánto Por los tiempo. siglos de los siglos. O sea, no puede ser posible. Imagínense, ese es el otro poder que supuestamente existe en el país. ¿Cómo hace un poder electoral que tiene semejantes taras, semejantes aberraciones? Eso es inaceptable. Tienen que Jaime, Juan, y tienen que tener dignidad, ¿no? Los señores, decir, bueno, yo ya concluí mi periodo, ya me han echado tantas flores y miel, me voy. Jaime, en la administración pública, en la burocracia, en la política, eso de pedir usted decencia y ética es casi, casi como pedirle peras al olmo. Eh, Eso es imposible, ¿no? Así como pasa en Cuenca, en el municipio, ¿no? De 19 auditorías, 18 con indicios de responsabilidad penal que ya están en la fiscalía. Así se manejan las cosas. Lamentable. Bien, gracias, Juan, por la entrevista. Que Gracias a tenga un usted, buen Jaime. día. Hasta luego.